tal, chicos? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño video con la intención de que avancemos en un tema muy interesante, ya que en esta semana pues trabajaremos este tipo de información y es necesario que ustedes tengan las herramientas necesarias para su elaboración. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Vamos a hablar técnicamente de un elemento muy importante que es el texto informativo, ¿sí? El texto informativo ya lo conocemos, sin embargo hay que aclarar ciertas dudas porque, como siempre, debemos de saber de un inicio qué es un texto informativo, ¿verdad? Y esto lo vamos a observar de manera muy clara. Y no es otra cosa más que un texto en el cual nos van a hablar acerca de información muy clara, específica, y va de acuerdo al tipo de contenido que se quiera o se pretenda informar. Un texto informativo es precisamente eso. Es un texto que se encarga de dar información, ya sea de manera científica o, si lo queremos ver de una manera más sencilla, de manera verídica, o sea, 100% real, ¿sí? Ahí no vamos a incluir una reflexión, paráfrasis, no, ahí no se incluye ese tipo de textos. Es decir, el texto informativo es dar la información tal cual. Por ejemplo, no vamos a hablar, por ejemplo, si estamos hablando de la pandemia actual, tendremos que hablar de cuándo inició, en qué país se originó y qué avances en la medicina hemos tenido hasta en la actualidad de una manera muy clara, ¿sí? Es decir, cuántos laboratorios han trabajado en la cura, cuántos han tenido éxito, datos muy específicos, ¿sí? Bien. Para entrar a detalle con el texto informativo debemos de conocer las características, y una de ellas es que tengan la función de que nos permita leer de una manera muy clara o una manera muy fácil el texto que nos da la información, y para ello debe tener tres aspectos muy importantes. Debe ser preciso, conciso y claro en lo que se pretende informar. ¿Ok? Es por ello que nosotros, si vamos a elaborar un texto informativo, nos documentemos, es decir, podemos investigar si vamos a hablar a lo mejor de un dato histórico, en libros de historia, enciclopedias, o por qué no, ahorita que está en casa trabajando, pues podemos utilizar los medios digitales para buscar en bibliotecas virtuales, páginas especializadas a lo mejor en el tema, que nos den información lo más real posible, ¿sí? Y como bien les mencionaba, no podemos incluir nuestra opinión. Ahí simplemente tomo partes del texto de una noticia para yo poder elaborar mi texto informativo. En este caso hablamos de un tipo de citas textuales en donde nosotros vamos a precisamente captar información real para nuestra investigación, que al final se va a convertir en un texto informativo. ¿Cómo está estructurado un texto informativo? Bien, el texto informativo debe tener un título. Como todo, debe hablar un poquito o debe enunciar de qué tema vamos a tratar. Debe tener una pequeña introducción en donde nos vaya guiando de cómo o qué tema es el que se va a tratar, e ir desmenuzando poco a poco o ir guiando al lector cómo es que se va a dar esta investigación, ¿sí? Que al final, como les digo, es un texto informativo, pero la introducción es importante porque pudiéramos dar los datos iniciales del tema que estamos tratando. La parte central
que es una de las más importantes, es el cuerpo, es donde vamos a colocar la mayor parte de información que permita a nuestro público lector ver qué tema es el que se está trabajando y conocer datos que quizá en muchas ocasiones se omiten, pero como nosotros vamos a realizar la investigación, pues vamos a colocar incluso datos curiosos. Y como todo debe tener una conclusión en donde podamos decir algunas ideas quizá por una nota de periódico, siempre basado o fundamentado en algo. No podemos dar opinión porque entonces ya no sería un texto informativo, es decir, pudiera ser a lo mejor al finalizar una comparación entre lo que dice, un ejemplo, el periódico El Sol de México contra el periódico de El Heraldo, o si estamos hablando de historia, de un libro de historia con una revista de historia que a lo mejor hable del mismo tema, y al final podemos realizar un contraste para que veamos ambas versiones y de ahí finalizar nuestro texto informativo. ¿Sí? ¿Por qué podemos decir que este contraste debe existir en nuestro texto informativo? Porque la parte central podemos colocar nuestra información en el cuerpo, la información que nos causó más impacto, y como conclusión podemos retomar quizá de alguna revista científica algún dato que no por ser menos importante, pero sí es un dato que a lo mejor refuerce lo del cuerpo de toda esa noticia. Y finalmente debemos de conocer que hay diversos tipos de textos informativos. Uno es en donde pues la información es más de corte científico, que son los especializados, y los de divulgación o divulgativos, que es como un artículo de un periódico, buscar algún concepto de algo en una enciclopedia, buscar algo en una revista, de una noticia, etcétera. Digamos que el divulgativo es lo que más habitualmente utilizamos y nos informamos. Y como ejemplo, aquí yo pongo una pequeña parte. Por ejemplo, sería una noticia: muere Nelson Mandela, el expresidente de Sudáfrica. Nelson Mandela, fallecido a los 95 años, según han informado el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, que ha añadido que se ha ido en paz en su casa de Johannesburgo en compañía de su familia. La muerte se produjo el jueves a las 20:50 horas local, después de una larga convalecencia por una infección pulmonar. ¿Sí? Y por ejemplo, ahí vemos entrecomillado, y recordemos que el entrecomillado refiere que hay alguna cita textual. ¿Sí? Aquí podemos hacer uso de muchos elementos que ya conocemos. Sin embargo, el elemento de paráfrasis no lo podemos ocupar, solamente podemos realizar citas textuales. Y como ven, ahí viene de dónde se obtuvo la noticia, que dice artículo periodístico, fuente El Mundo. Ese es un ejemplo de cómo debería de quedar. Obviamente ustedes tienen que colocar su título, la pequeña introducción. Esto es con la finalidad de que lo realicen como una noticia, como las vemos en el periódico. Recordemos las partes del periódico, de igual manera es muy similar a lo que es un texto informativo. De hecho, ya lo vimos que forma parte de los, me voy a regresar tantito, de los divulgativos, en este caso un artículo de periódico. Y como ya conocemos las partes que lo componen, pues será más fácil elaborarlo. Ok, chicos, pues este sería el último, creo yo, el último video de este año. No sin antes agradecerles a todos el venir al canal a seguir adquiriendo conocimiento, y que el conocimiento no se detenga ni en las peores condiciones. Me despido y nos vemos muy pronto.
Thank you.